Hola, muy buenos días. Soy Fernando Noblecilla Merino y los saludo en la mañana de hoy, miércoles 20 de febrero del año 2008. 3 días seguidos está lloviendo en la ciudad. Claro, es una lluvia no con gotas muy gruesas, es verdad, pero persistente. Ha llovido desde anoche. Acá en Chiclayo hemos escuchado que también en otros lugares está lloviendo con mayor intensidad. No se ha visto una respuesta de líder de parte del alcalde de Chiclayo, que es lo que reclamamos todos. Hay sectores en donde las pistas están asfaltadas, pero han tenido algún problema en su diseño de realización y las aguas se empozan. En Santa Victoria, en el lado de la avenida Santa Victoria y algunas calles laterales, hay unas verdaderas lagunas donde los mototaxistas llevan sus unidades ahora para lavarlas. Ayer conversábamos con el gerente general del municipio, Julio García, y le sugeríamos la contratación de por lo menos unas 300 personas para que ayuden en la limpieza de la ciudad, a correr el agua. Si el agua se estanca, no solamente tiene el problema el vecino que pueden proliferar zancudos, mosquitos y otros insectos, se malogra el pavimento. Ya está sucediendo esto entre las cuadras 6 y 7 de la avenida Santa Victoria y me imagino en otras muchas más. Debe haber una respuesta de parte del alcalde para que todos lo veamos a él liderando el trabajo de mantenimiento de la ciudad hasta donde se pueda. La madrugada de hoy, cerca de donde yo vivo, estuvo el Hidrojet trabajando. Así se tendría que trabajar en esta época que, si bien no es de emergencia, por lo menos es de mortificación. Y el alcalde tiene que, de alguna forma, decirnos: aquí estoy, liderando este trabajo para beneficio de la ciudad. El día de ayer yo escuchaba en algunas emisoras manifestar una declaración que había dado el español Jaime Rull refiriéndose a la Feria Internacional de Turismo, pomposo nombre que le colocaron a una actividad de encuentro de periodistas amigos de este español y de agencia de viajes. Dijo: la región norte del Perú ya se está comparando con lo ocurrido en Egipto. Lo publica, no sé, Kevin, si me puedes ayudar, La Industria. Jaime Rull, la región norte del Perú ya se está comparando con lo ocurrido en Egipto. Dice, a propósito de la Feria Internacional de Turismo del Perú, especial para el diario La Industria. Yo me detuve ayer a leer lo que contiene esta nota y la verdad que o ha habido un error en reducirse de repente el tamaño de la información, pero lo cierto es que no dice por qué es que la región norte del Perú ya se puede comparar con Egipto. No lo dice. El español señala que, por ejemplo, empresarios y representantes de instituciones de Cajamarca han participado en tan importante evento que pone en vitrina los productos turísticos del norte del país. Mientras en Cusco, políticos y un sector de los empresarios cierran las puertas a la inversión privada, aquí en el norte estamos atendiendo a todos los operadores. Y luego, por otro lado, dice, los grandes operadores de turismo en el planeta están fijando sus ojos en la región norte del país debido a sus atractivos arqueológicos, cuyo desarrollo Rull compara ni más ni menos con el de Egipto. Este hombre le dio fiebre amarilla, ha tenido algún trastorno mental que lo ha llevado a hacer este tipo de declaraciones. Él hace la nota y luego dice, según Jaime Rull, la región norte del Perú ya se está comparando con lo ocurrido en Egipto. Pero miren cómo termina, este es impresionante. Luego comentó a continuación, hace pocos días estaba en Brasil, en Gramado, una pequeña ciudad de 11.000 habitantes que recibe 30.000 turistas al año, es decir, 3 turistas por habitante. ¿Cómo la pasan los vecinos de Gramado? Pues fabuloso. Este es el español que vino a engañarnos y a engatusarnos con el cuento de la Feria Internacional de Turismo. Y han habido pajaritos que cayeron, pues, ¿no? Han habido así. Qué gusto me dio ver ayer al presidente de nuestra región, Yude Simón Munaro, en Lima. Se portó como un verdadero estadista. Llegó en la mañana a la Comisión de Educación, que estaba en ese momento con el ministro del ramo, el doctor Chang, y ingresaron porque los habían citado a las 11. Los congresistas, como suele pasar, pues se la hacen larga con el invitado anterior, y Simón, junto con los otros presidentes de las regiones con los que estaba en Lima, ingresó. Tuvo que retirarse porque fue maltratado por un congresista prista y por la congresista Lourdes Alcorta, que quiso imponer condiciones y que se le negara el uso de la palabra Simón. Simón se retiró para reunirse después, en horas de la tarde-noche, con el premier Jorge del Castillo y con el ministro Chang. Y lograron lo que habían defendido desde un primer momento. No va a haber
restricciones para los profesores en el próximo concurso que se va a realizar a mediados de marzo. Ya no va a haber el tema del tercio superior. Mi punto de vista sigue siendo el mismo. Creo que es importante que los mejores estén en la administración pública, los mejores egresados de Derecho, los mejores egresados de Medicina, los mejores egresados de Pedagogía, deben estar trabajando para el Estado, con buenos sueldos, con sueldos que estén equiparados a los mejores que pueda pagar la empresa privada. Hubo un retroceso en la posición de Chang, quizás porque la medida era política, pero debería tenerse en cuenta para el futuro. No se ha derogado el Decreto Supremo 004, pero se han tomado otros acuerdos que se van a poner en acción de inmediato, como aquel que va a permitir el acceso al examen para ingresar a la administración pública a través del sector educación a los cientos de miles de maestros que están en estos momentos en salmuera. Dícese que la nota aprobatoria va a ser 11 y de 11 hasta 14 o 13.99 van a ser contratados aquellos maestros que ocupen los lugares con esa nota. De 14 para adelante van a ser nombrados, o sea, ya van a tener un puesto fijo en la administración pública. Esto es una, sin duda, victoria de los presidentes regionales. Simón Munaro se presentó anoche en el programa de Rosa María Palacios tratando de bajar un poco la brillantez de lo conseguido y diciendo de que esta era una simple oportunidad de diálogo que se le brindó y que se le hizo ver al ministro Chang, que además es una persona inteligente, según Simón, que no era conveniente una aplicación de un decreto segregacionista. En fin, ojalá que los niños, como dijo Rosa María Palacios, que son la verdadera esencia de la educación, porque el maestro o el profesor no lo es el niño, salga ganando finalmente. Nosotros queremos maestros capaces, no maestros que duden cuando uno les pregunta cuánto es 9 por 9 o cuando uno les dice cuándo se descubrió la América, ¿no es cierto? O cuántos son los incas que reconoce la historia del Perú, que hayan sido más que los 14 incas, y empiezan a tener problemas para poder recitarlos de memoria. Ese tipo de maestros no queremos en nuestras aulas para los niños de nuestro país. Y hay que ver que en esa masa que está sin trabajo o que teniéndolo quiere asegurar con una permanencia estable en el profesorado nacional, pues pasan, si no hay tamices, pasa de todo. Eso es lo que hay que evitar. Tenemos una nota de prensa del jefe del SAS que había ofrecido venir hoy al programa, Luis Balcázar, pero me dicen que lo han convocado de urgencia, de inmediato, a estas horas de la mañana, a la municipalidad, y por eso es que se ha quedado suspendida su presencia aquí en el programa. Me ha llamado cuando ya estaba yo prácticamente en la escalera, porque hoy se malogró el ascensor aquí en el edificio. Y bueno, pues así son las circunstancias. ¿Qué vamos a hacer si lo llama el alcalde Torres? El funcionario tiene que ir. Sin embargo, nos han alcanzado una nota de prensa interesante, porque es la primera vez que yo veo este ranking, ¿no? Este ranking. Dice que el cercado de Chiclayo, Santa Victoria, Federico Villarreal y Campodónico son, entre otros sectores, los que más aportan a la comuna chiclayana, ya que figuran en los primeros lugares de la recaudación del SACH, mientras que la urbanización, los precursores, San Isidro, Amazonas y 1 de Junio son los que registran menos aportaciones. Ante ello, el jefe del SACH, ingeniero Luis Balcázar Gambetta, anunció que se analizarán posibilidades de ofrecer premios y estímulos a los sectores que más aportan al SACH o a la municipalidad. En el rubro de principales, medianos y pequeños contribuyentes, Chiclayo Cercado ocupa siempre el primer lugar en la recaudación. En principales contribuyentes le sigue Santa Victoria, Parque Industrial, San Nicolás, Chiclayo, alrededores, Patasca, El Porvenir, Bancarios y Campodónico. En el gran sector de medianos contribuyentes, las zonas con mayor aportación son Chiclayo Cercado, Santa Victoria, Federico Villarreal, Campodónico, Urbanización El Porvenir, Las Brisas, Patasca, San Lorenzo, Los Parques y San Juan, en ese orden. En cuanto a pequeños contribuyentes, a Chiclayo Cercado le sigue Campodónico, 9 de octubre, Las Brisas, Urbanización El Porvenir, San Antonio, Cruz de la Esperanza, José Olaya, Santa Rosa y Ciudad del Chofer, también en ese orden. De la dirección o de la gerencia general del proyecto especial Olmos Tinajones nos alcanzan otra nota de prensa referida a que hay 5 empresas interesadas en estudio de proyecto Olmos para ver
lo concerniente a las obras de conducción y distribución de agua de riego del proyecto Olmos. 5 de las 33 empresas que adquirieron información sobre el proceso presentaron ante el Comité de Evaluación sus propuestas económicas y técnicas. Entre los consorcios que presentaron su oferta figuran Consorcio Consulting Engineers Salgiter, Servicios de Ingeniería S.A. y Stanford Group Perú, Consorcio Nippon Koi, Pistrelli Henry Martín y Asociados, Consorcio Tajal HC Asociados, Consorcio Halcrao Group, Serconsul Apoyo Consultoría y Consorcio CNEC BBA Consultores. La empresa ganadora será la responsable de realizar los estudios básicos, perfil y factibilidad de obras de conducción y distribución de agua de riego, además de la elaboración del plan manejo integral de las cuencas del proyecto integral Olmos. Vamos a hacer una pausa, no sin antes presentarles los productos, don Alfonso, que tenemos aquí frente a nosotros. El payar bebé a la parmesana, los frijoles con tocino y los espárragos, vegetales lambayecanos para el mundo. Se venden también en nuestras principales tiendas comerciales. Regresamos. Bien, vamos a continuar con el programa. Nos han llegado 2 invitaciones y las 2 tienen que ver con el Partido Aprista Peruano. La primera es referida a que va a producirse la presentación de la obra Víctor Raúl Siempre, del compañero Gelly Villanueva Díaz, que estará a cargo del compañero Moisés Salazar Fernández, que con motivo de celebrarse 113 aniversario del natalicio de Víctor Raúl Haya de la Torre, se ha publicado en el marco de la Semana de la Fraternidad. Este evento se realizará el día de hoy, 20 de febrero, a las 7:30 de la noche en la Casa del Pueblo. El que invita es Julio Paz Gaviño, todavía secretario general del APRA en Lambayeque. Tengo otra invitación también al gran maestro Víctor Raúl por siempre, forjador de juventudes, autor Moisés Montenegro López, productor Eduardo San Andrés Valdivieso. Este evento se va a realizar el día de hoy, la presentación del libro, al gran maestro Víctor Raúl por siempre, forjador de juventudes, a las 6 de la tarde, mañana jueves 21, en el auditorio del Garza Hotel. La presentación estará a cargo de la periodista Rosa Chambergo Montejo. Moisés Montenegro es un destacado profesional, economista, aprista y un hombre que aspira a ser el nuevo conductor del APRA en la región Lambayeque. Pero para hablar del APRA, para recordar algunos hechos vividos en el pasado y para mirar también un poco de lo que podría ser el futuro en momentos en que es gobierno el partido fundado por Víctor Raúl, está con nosotros uno de los más connotados dirigentes del aprismo en Lambayeque y además actual gobernador de la región, don Glicerio Villanueva Díaz, conocido cariñosa, familiar y amicalmente y apristamente como Gelly. ¿Cómo estás, Gelly? Buenos días. Gracias por venir. Aquí a su servicio. ¿Cuántos años? 113 desde que nació Víctor Raúl. Sí, pues Víctor Raúl nació en 1895, el 22 de febrero. Entonces, toda esa etapa pues tiene... va evolucionando en su aspecto de su infancia, su juventud, sus primeros años en Trujillo, en fin, hasta que ya una vez que se inicia en la política, como fundador del APRA en el año 24, ¿no? En años posteriores se establece, se instituye este llamado el Día de la Fraternidad, ¿no? En su homenaje. ¿Más o menos cuánto se instituye el Día de la Fraternidad el 23 de febrero? Oficialmente en 1946. En una gran manifestación. Y ¿En Alfonso Ugarte siempre? No, ya fue en el Estadio Nacional, en Lima. Claro, en el Estadio Nacional, pues, colmado de asistentes. Y el partido había salido después de 11 años de persecución, de clandestinidad. ¿Qué edad tenías, Gelly, en ese momento? ¿Quién? ¿Tú? No, 4 años nacido. Todavía sí, tu aprismo estaba sí, todavía infantil. Estaba alarmándose ya poco a poco, claro. ¿Tus padres fueron apristas? No. En mi casa no hubieron militantes del partido, es que también por la época, ¿no? En que toda esa etapa de la dictadura sucesiva, ¿no? Entonces mi padre fue un hombre muy apacible, muy tranquilo, no tuvo militancia en ningún partido. ¿Y en tu familia, digamos, ustedes cuántos hermanos son? ¿8? Somos 8 hermanos. ¿Todos son apristas o solamente Gelly es aprista? Bueno, comencé, ¿no? Yo fui el iniciador. ¿Ya? Hace 51 años, el año 57, que me inicié en el partido aprista, ¿no? Siendo estudiante en el colegio San José, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que ya por la cuestión de la familia fue adhiriéndose y todo, en mi casa todos son coincidentes con el partido, ¿no? Muy bien. Ahora vas a presentar un libro, Víctor Raúl Siempre, ¿no? Bueno, es un libro muy simple, muy ligero,
porque lo que me parece que se necesita mucho en estos tiempos es volver a leer sobre el aprismo, sobre la Torre, claro, recordar que las nuevas generaciones sobre todo puedan conocer, ¿no? Es que las nuevas generaciones ven al APRA de Alan García, no al APRA de Víctor Raúl. Indudablemente, ¿no? Eso es muy cierto, entonces hay que remontarse un poco a la historia, ¿no? Como mismo la Torre decía, para tener conciencia política hay que tener conciencia histórica, entonces ver pues que el país no es el que hoy vemos, sino que eso tiene una evolución, un sufrimiento, una abnegación de millares de personas, ¿no? Habiendo vivido tú tantos años como aprista, digamos que en una evaluación así sumamente objetiva, ¿pondrías en un mismo nivel a Víctor Raúl y a Alan García? Bueno, son momentos diferentes, ¿no? Cuando ahí la Torre tenía la edad que tiene Alan García, pues era el año de 1945, ¿no? Ahí la Torre 1945, ¿no? Hay mucho de paralelismo en cuanto, digamos, a su oratoria, a su capacidad de trabajo, a su convencimiento de la transformación que debe realizarse en el país, ¿no? Pero creo que Alan García es un buen discípulo de Víctor Raúl, ¿no? Es un buen discípulo. ¿No le llega todavía en tu concepto al nivel que tenía o tuvo en su momento Víctor Raúl? Bueno, pero Alan García también, que desde el punto de vista intelectual ha hecho muchos aportes. Ese libro, por ejemplo, El futuro diferente, es una interpretación y una, no digamos adecuación, sino una digamos, ¿cómo podría decir? Una actualización, presentarlo ya en términos modernos, actuales, el pensamiento de Alan Torre, ¿no? Ha hecho aportes importantes, por ejemplo, los circuitos financieros, de que habla Alan García en ese libro, ¿no? De 1985 más o menos, son cosas novedosas, ¿no? Complementarias, y bueno, pues fíjese cómo él recoge lo que dice Alan Torre en algún momento, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, dice Víctor Raúl, dice, el aprismo es una línea de acción al infinito, una línea de acción al infinito, pero no de manera congelada, ¿no? Sino que conforme van avanzando los tiempos y van cambiando las realidades, el movimiento aprista como filosofía, como ideología, se va adecuando. Y eso es lo que sucede ahora, por ejemplo, con Alan García, que ha cambiado con relación al periodo anterior. Claro, los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces ahora el APRA puede moverse con facilidad y sin abdicar de sus principios en esta época del neoliberalismo, de la inversión, ¿no? Julio Paz Gaviño es el secretario general del APRA. Hay muchos apristas, yo acabo de recibir a uno que me trae una invitación y me dice, ya, por fin parece que se va. Como que respiran aliviados que su secretario general actual salga o deje el cargo. ¿Qué ha pasado en este tiempo? 2 años, casi que Julio Paz ha estado como máximo dirigente. Sí, en el partido siempre han habido elecciones y es saludable que hayan elecciones periódicas para poder que haya fluidez, ¿no? En la renovación de los cargos, ¿no? Pero es una directiva nacional que todavía no se dan las condiciones para realizar elecciones a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, como la actualización de los padrones. Parece que ya se ha colgado en internet porque se ha hecho la depuración de los afiliados, ¿no? Son cerca de 390.000 afiliados que están oleados y sacramentados, digamos así. ¿Has visto tu número? De repente te han sacado del padrón. No, ahí estoy. Sí. No hay ninguno de los apristas lamaicanos connotados. Más bien lo que encontraron era había dualidad de inscripciones, ¿no? Entonces en esos casos que se han dado en los últimos tiempos, sobre todo, pero eso no quiere decir que no recibe el partido a nuevos adherentes, al contrario, en buena hora, ¿no? Y con eso justamente quería hacerte una pregunta, porque el otro día me estaban comentando, nadie entra al partido aprista sin la bendición de Gebel y Villanueva Díaz. ¿Es verdad eso? ¿Que en este momento eres el poder tras el trono? Pero es quizá porque como maestro que soy, ¿no? Siempre me he procurado desarrollar un tipo de captación, de convencimiento jóvenes, en fin, y he sido un puente para que ingresen al partido, ¿no? Pero sobre todo a través de las conversaciones y el sistema de captación, digamos así, ¿no? Entonces eso me ha permitido apadrinar, digamos así, a muchos que han ingresado al partido, ¿no? Mira, no estaba mala la información. Sí. No estaba mala la información. El día de ayer alguien, cuando yo comento, mañana va a estar en el programa Miguel y Villanueva, me dice, hazle una pregunta porque estoy con la curiosidad. Y yo también, al decirme qué es lo que tenía que preguntar, le dije, bueno, vamos a decírselo a ver qué es lo que nos contesta.
Le acabo de decir, son 8 hermanos, le preguntaron por su papá si era priista y me dice, no, mi papá era un hombre apacible. Pero ayer me dijeron, el papá de los Villanueva Díaz era el consejero, el asesor, ¿cómo dicen? Consiglieri de Benel. Bueno, Eleodoro Benel, pues Eleodoro Benel, por supuesto que... Pero cuéntales a la gente quién fue don Eleodoro Benel. Claro, Eleodoro Benel no tiene relación con el partido aprista, por supuesto. Él fue un hacendado, nacido en La Samana, una hacienda en ese tiempo de Santa Cruz que pertenecía a la provincia de Chota. Entonces, el año 1919 surge en la zona esta de Chota como primer contribuyente, ¿no?, para concesionar, digamos, en términos actuales, una hacienda del Colegio San Juan. Pero en el año 24 él se pliega a la revolución del doctor Arturo Osores Cabrera, un gran chotano, un distinguido político de esa época, y se inicia una revolución que es la revolución de Chota. Esa revolución se extendió a Cutervo, Santa Cruz, Bamamarca, etc. Entonces Benel pues fue un líder, ¿no?, un gran liderazgo, ¿no?, con mucha valentía, mucho conocimiento de estrategia. Se enfrentó 3 años a Leguía. Por eso era Leguía el presidente. Era Leguía el presidente. Entonces Benel se enfrentó tanto que la primera policía civil, la Guardia Civil, que se creó en época de Leguía, lo mandaron a Chota para combatirlo. Fue combatido por el ejército y por la policía, ¿no? Entonces, batallas valerosas, etcétera. Entonces mi padre, que había llegado de Bambamarca a Chota el año 1917 como un joven profesor del Colegio San Juan, lógicamente fue testigo presencial de esa revolución y estuvo muy cerca de Eleodoro Benel, ¿no?, en Chota justamente en esos momentos turbulentos que terminó con el suicidio de Benel en 1927 en la zona de Cutervo. A propósito, quiero decir de que yo conozco tangencialmente, pero mi hermano Pepe está publicando justamente en Expresión, en Rosita Chambergo, un libro que se llama Los tiempos de Benel. Así que en unos breves días va a ser la presentación de ese libro, que eso sí es un trabajo de cerca de 15 años de trabajo de Pepe Villanueva. Y una pregunta para ir a un corte, Geli, y hablar de otras cosas ya en tu función también de gobernador. ¿Es verdad que la gente que estuvo con Eleodoro Benel, digamos, cuando ya la cosa estaba perdida, empezó a ir a la zona de lo que hoy es San Ignacio, de lo que hoy es Jaén, y fueron poblando los Montenegro y otra serie de apellidos? Claro, se produjo el éxodo pues, de muchas familias, porque fue dura la represión por parte del gobierno, había que aniquilar y acabar, ¿no? Pero ese ingrediente de Benel le dio un gran, digamos, enriqueció la identidad chotana, ¿no? Hoy el chotano es conocido porque ahí surgió Benel y porque años después surgieron las rondas campesinas, ¿no? Eso contribuyó mucho a la personalidad del chotano. Muy bien. Es chotano de nacimiento, pero era chiclayano por todos lados, porque ya más conoce Chiclayo que Chota. Cuando va a Chota dice que lo tienen que pasear porque se puede perder. El actual gobernador de Lambayeque, don Glicerio Villanueva Díaz. Vamos a regresar con él después de la pausa. Que la presencia de chotanos, cajamarquinos, cruceños, cutervinos, chilicos es fuerte en Lambayeque, nadie lo duda. En las venas nuestras, de todos los lambayecanos, corre por ahí un hilito o un hilo de sangre, ¿no es cierto?, de Cajamarca, y específicamente, y en la mayoría, de Chota, Lajas, Llama y no sé qué otros caseríos que tienen, o distritos que tiene la provincia de Chota, tienen pues arraigo aquí en Chiclayo, y no deja de ser don Geli Villanueva un representante de esto que podría ser, ¿cómo se podría llamar? Una comunión de sangres. Sí, claro, como una comunión de sangre, ¿no? Pero esto es la presencia que hay de los chotanos residentes aquí, como los cutervinos y de otras provincias, eso se llama la colonia de chotanas. La colonia de chotanos. Y en esa colonia de chotanos ha surgido algo que el representante del gobierno de la región Lambayeque está pidiendo se haga realidad. Un homenaje de los chiclayanos a una persona que se la jugó cuando los chilenos llegaron a nuestra tierra. Así es. ¿Quién fue ese señor? Así es. Él fue un alcalde de Chota y también fue profesor en el Colegio San Juan de Chota. Y cuando estalla la guerra con Chile, no lo piensa 2 veces y asume la defensa, ¿no?, de la patria, ¿no? Primero constituye un grupo de 500 chotanos y vienen aquí a Lambayeque. Fue Manuel José Becerra, más tarde héroe nacional. Él estuvo aquí en Chiclayo
Y justamente cuando, como sabemos, los chilenos habían ocupado pues Chiclayo, ¿no? Estuvieron a punto de incendiar el Teatro 2 de Mayo, que fue impedido justamente por ese famoso Alfredo Lapointe, que quien un francés, puso, ¿no? claro, puso su peculio, era cónsul de Estados Unidos acá en Chiclayo. De paso, es el antepasado del almirante Jean-Pierre, con él he tenido ocasión de conversar, ¿no? Está sí, muy ¿no? orgulloso él de su antepasado, ¿no? Entonces Becerra defiende pues aquí y lo saca a los chilenos, lo saca de aquí de Chiclayo, y tenía como secretario al joven Manuel Antonio Mesones Muro. Manuel José Becerra, él venció a los chilenos en este sitio de Cárcamo, que es yendo al distrito de Miracosta, ¿no? O sea Ahí se enfrentó a los ahí chilenos. se enfrentó a los chilenos y ahí los derrotó. Pero son victorias que no figuran en el mapa Sí, recordatorio de la hay guerra con Chile, ¿no? hay algunas omisiones en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí hay pues hay que reivindicar a Manuel José Becerra aquí en Chiclayo, porque él defendió aquí a Chiclayo, a los chiclayanos, con mucho valor, con mucha entereza, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hemos presentado conjuntamente con la asociación de la promoción Emilio Díaz Tirado del Colegio San Juan de Chota, hemos presentado la iniciativa al gobierno provincial de Chiclayo para que un parque lleve el nombre de Manuel José Becerra. ¿Ya está designado, está ubicado el parque? El parque está ubicado en la urbanización Primavera y estamos a la espera de que se concrete, ¿no? Ojalá que, estando Roberto Torres como alcalde, que también tiene ascendencia chotana, pues esto sea realidad, porque hay que recordar a los héroes nuestros. Sí, bueno, yo he conversado con el alcalde, él está con mucha predisposición, sino que no se reunía, el comité de nominaciones no se reunía, pero eso se está obviando y ojalá que mañana o pasado se tenga la resolución y va a ser un gran homenaje. Y a propósito de reuniones, usted el otro día declaró, don Geli, que hay que recuperar lo que era la iglesia matriz, el local del Colegio San José, porque está abandonado. Es algo inconcebible de que se tenga en pleno centro de Chiclayo un vetusto local que en cierto modo es una vergüenza, porque eso debemos tenerlo en la mejor presentación. Por ejemplo, en Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, está lo que fue el Cabildo de 1810, ¿no? En donde se reunieron los primeros patriotas, y me hace mucho recordar porque tiene las arquerías y todo está pintado de blanco, ¿no? Sin embargo, aquí como desperdiciamos donde fue el monasterio, el convento, que ahí se originó, ahí fue la fundación de Chiclayo, ¿no? Española, ¿no? Sobre el caserío de indios de esa época, ¿no? Sin embargo, ese local donde funcionó el convento hace más de 300 años está en ruinas. Después, en 1859, cuando se crea el Colegio Nacional de San José, funciona ahí justamente, ¿no? Ahí fue el Colegio Nacional de San José, y hasta el año 35, en que el director Carlos Valls mandó construir un nuevo local para el Colegio San José. Entonces, yo estoy proponiendo, señor Noblecía, para que desde la gobernación, convocando al señor alcalde de gobierno provincial, al señor director del Instituto Nacional de Cultura, a la Policía de Turismo, a la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional de San José que tienen a su cargo, ¿no? Con ellos he visitado el local que está en un estado ruinoso. Hay que ponerlo en valor, este local, este patrimonio histórico, que ahí funcione la Policía de Turismo, que adicionalmente se pueda colocar venta de artesanía y que se dé una mejor presentación. De lo contrario, estamos pasando pues como una ciudad indiferente a la cultura y a la tradición histórica, ¿no? ¿Cuántas veces vino Víctor Raúl a Chiclayo de acuerdo a su conteo personal? A usted le voy a hacer entrega del primer ejemplar del libro que al respecto tengo ya en imprenta, ¿no? Es justamente Haya de la Torre en Lambayeque, Historia Social del APRA. La primera vez que vino don Víctor Raúl fue en 1931, cuando después de 8 años de exilio viene por Tumbes, ¿no? Llega a Talara, Tumbes, Piura, ingresa aquí a Lambayeque el 20 de julio del año 1931 y recorre todo el departamento. Estuvo acá 3 días Víctor Raúl. ¿Quiénes eran los representantes apristas acá en Lambayeque? Ese era un grupo de intelectuales, no había universidad, entonces los que hicieron la cultura aquí fueron las instituciones estas como Amante de las Artes, Sociedad Obrera de la Unión, sí. El Club Unión y Patriotismo. Entonces los que recibieron aquí a Víctor Raúl fueron pues Nixa de la Fuente, ¿no? Un jovencito de 27 años, ¿no? De 28 años, Juan José Lora, ellos fueron y los intelectuales, los periodistas, los artistas y obreros de la época. Entonces lo alojaron a Víctor Raúl en un chalecito que todavía existe en la esquina del Parque Villarreal y la calle San José, y dice Nixa que se tendrían que turnar para estar con Alex Torres porque era un hombre que no dormía, converse, ellos tenían que
turnarse para Se iban poder... cansando ellos y Sí, Víctor Raúl seguía hablando. Y porque es que ahí la Torre venía pues con toda una visión del mundo, había estado en México, había estado en Rusia, en Alemania, en Europa, venía con un caudal de conocimientos ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que vino Víctor Rull, ¿no? De ahí retornó el año 46, ya después de 11 años de persecución, después de que había estado él 15 meses en la prisión, ¿no? En época de Sánchez Cerro, condenado a muerte incluso, ¿no? Entonces el año 46 viene Víctor Raúl y nuevamente es el reencuentro con el aprismo lambaicano. Hay una foto muy, muy interesante en donde Víctor Raúl está con uno de los chiclayanos de esa época, don Carlos Castañeda y Parraguirre. El papá de... En el chalet tan famoso. Que es el del Instituto Nacional... No, el que se destruyó. Pues, claro, lo demolieron. Imagínese usted cómo se hace esas cosas acá en Chiclayo, ¿no? Entonces ahí está, porque en esa época no había más hoteles que el Royal, la Astoria. Claro, el Royal de la Astoria. No, también el de acá de Europa. De Europa, claro. Europa. Entonces, pero el año 46 vino aquí y la catedral todavía estaba en construcción. Eran los últimos toques de la catedral, entonces ahí se puso, por supuesto lo conozco por historia, ¿no? Un gran panel con la esfinge de la torre pintada por Miguel Vaca Rossi, famoso pintor chiclayano, ¿no? Y ahí estaban las tablas, el entablado, eso, ¿no? Y una grandiosa manifestación con una casaca negra, habló de la torre. Pero ocurrió, a nombre de Lambayeque habló Lila Rivadeneira, a nombre de la mujer. Pero ocurrió un accidente, que un afiliado se vino abajo, cayó y murió. ¿Se murió? Y eso le impactó mucho a Víctor Raúl. Es el año 46, de ahí vino la época de Odría, 8 años de persecución, ahí la torre estuvo confinado en la Embajada de Colombia 5 años. El año 57, 56 se abre la libertad nuevamente y el año 57 viene Víctor Raúl aquí, en septiembre del año 1957. Ahí lo conocí a Víctor Raúl. Fue un día soleado. ¿Qué año? 57. 57. ¿Qué edad tenías, Heli? Bueno, 14 años. 14 años. Sí. ¿Y a dónde lo conoces? Ese soleado día. Fuimos al aeropuerto porque yo ya estaba en la JAP, me habían captado para la JAP, ¿no? Entonces formamos una cadena humana desde el aeropuerto hasta Bolognesi, ¿no? Y todavía no alcanzaba yo a verlo a Víctor Raúl, pero me solté en la esquina de Sáenz Peña y Bolognesi y corrí hasta Balta. Ahí subí a un estribo de la pared, no supe que ahí era la casa de Alfredo Montenegro, años después lo supe. Subí y ahí esperé. Entonces cuando ingresó a la torre en carro descubierto, ¿no? Su rostro, ¿no? Su perfil aguileño, pues un cóndor, ¿no? Carismático, atractivo, ¿no? El pecho saliente, muy fuerte, él parecía un roble y era conducido en el carro hasta llegar a la cuadra 4 de Balta, la manifestación ahí. Entonces subió al balcón de la casa del doctor Ruiz Murgueitio y desde ahí habló. Ahí lo escuché por primera vez. ¿Sin micrófono? No, con parlante. Habló primero Manolo Suane. Hizo la presentación Lorenzo Díaz Fiestas, un joven aprista que acaba de estar acá en Chiclayo y que vive muchos años en Alemania, es un distinguido médico. Él habló en nombre de la juventud. Y yo lo escuché, estaba por ahí arrinconado ahí con toda la expectativa de mi adolescencia, ¿no? Y me quedó muy grabado la palabra que dijo Manolo Suane, dijo, se ha querido impedir que vengan a esta manifestación, se ha querido poner piedras en el camino para evitar que vengan de las haciendas, era época de las haciendas, y era una alusión a los señores de la piedra, que eran propietarios de Pomalca, ¿no? Claro, pues esa gente era de la reacción, ¿no? Ahora, ¿cuándo es que Glicerio o Geli Villanueva Díaz le habla o conversa con Víctor Raúl de la Torre? Sí, bueno, en ese año sí fuimos a un campamento, ¿no? A las playas de Pimentel, un grupo de jóvenes, pero el partido también estaba recién saliendo, recién estaba reconstruyéndose el partido, ¿no? El local era en la esquina de Elías Aguirre y Luis González, pero luego se pasó ahí donde está hoy en la plazuela Elías Aguirre. Entonces fuimos y ahí lo pude ver a Víctor Raúl. Tengo también la imagen de cuando él miraba hacia el mar, hacia el horizonte, ¿no? Y los chiquillos de ahí, con su pelito de osuto, los niños de Pimentel, colgado de su mano, ¿no? Entonces yo estaba junto a él también viéndolo esto, ¿no? Entonces, de ahí hubo la reunión del comité del partido y ahí tuve ocasión de saludarlo. Yo no me tomé en cuenta, por supuesto, porque recién estaba iniciándome en el partido, pero ya he tenido una relación muy permanente con Víctor Raúl el año 63, porque el año 62 yo viajé a la Argentina y no estuve en la campaña electoral del año 62,
pero el año 63 ya estuve como secretario general de la Juventud por segunda vez. Ahí estuve una cercana relación. Tengo el honor de que Arias Torres tomó el juramento del comando que yo presidía de la Juventud Aprista el 7 de julio del año 1963 en la plazuela Elías Aguirre, el mismo día que se inauguró la fanfarria. Nos tomó juramento, ¿no? Y ya me acuerdo que después de una sesión del comité del partido en la noche, ¿no? Del comité en el que yo tenía asiento porque era representante de la juventud, fuimos a un chifa y él prefirió ir en el Volkswagen que yo tenía ya en ese tiempo, ¿no? Y lo llevé ahí y fuimos conversando, ¿no? Hasta el chifa, luego retornamos antes que el resto de compañeros y comenzamos a pasearnos a lo largo del hotel de turistas de esa época, en la ancha vereda, y él me llevaba del hombro, ¿no? Aconsejándome y orientándome, ¿no? Diciéndome, Villanuevita, tiene que tener mucho cuidado. Villanuevita. Sí, me dice así, Villanuevita, tiene que tener mucho cuidado, tiene que saber conducir a la juventud. Había percibido que en la JAP, que yo era secretario general, había algunos compañeros que eran... ¿Quiénes eran compañeros en ese momento? Era un grupo interesante, ¿no? Pedro Bernilla, o ingeniero, claro, muy muchacho. ¿Fue secretario general? Sí, antes de estar en el colegio. Ahora está en sus cuarteles de invierno, creo. Anoche estaba en la actuación del partido, sí. ¿Ya no sale de noche, me dice? Ya no lo dejan salir de noche. Sí, Pedrito. Pues no, ese es el secreto de mantenerse bien, está en actividad. Está en actividad. Muy bien, permíteme un instante, tenemos unas vistas de Mochoqueque, a raíz de estas lluvias que están cayendo en estos días, estos 3 días seguidos. Sí. La situación de Mochoqueque, mira, Geli, cómo está Mochoqueque, no sé exactamente dónde. Pepe Suclupe, si podemos darle volumen también aquí para poder escuchar. Ya, este es el Leonardo Ortiz. Claro. Me está diciendo acá el gobernador. Sí, tengo algo. Este es Mochoqueque. Esa es la situación de Mochoqueque. Y no hay una respuesta, no solamente del alcalde de Chiclayo, sino que tendría que haber una respuesta del alcalde de Leonardo Ortiz. Son los presidentes de los comités de defensa civil. Por supuesto, pero hay que no sé por qué no hay una reunión de emergencia para evaluar y para prever. De aquí se vienen las enfermedades, la cuestión de la proliferación de zancudos. Ya hay mosquitos. Claro, mosquitos, proliferación de zancudos. De aquí los centros educativos se deterioran para el inicio de clases el 3 de marzo. Falta una semana o un par de semanas entonces, para que arranquen las clases. Y si las lluvias siguen, son 3 días que está lloviendo, los colegios van a sentir algún deterioro. Y hay que ver cómo están las acequias, ¿no? Yortuque, y las acequias, las Yortuque, todo que van a desbordarse, ¿no? Entonces, no hay que tomarlo muy en serio, ¿no? Ya son... El tema es que yo he sugerido hoy día en la mañana, y ayer lo dije también, el municipio de Chiclayo debería contratar de emergencia unas 300 personas para que ayuden a limpiar las calles. A 10 soles, son 3.000 soles diarios, no lo va a afectar. Por supuesto, que además de que se ayuda a esa gente que está desocupada, claro, ¿no? Se hace una labor inmediata, ¿no? Y se evita justamente eso, que se mezcle el agua con la basura, ¿no? Eso ya es un componente, pues... Discúlpenos las personas que están tomando desayuno, igual que nosotros que hemos tenido que parar un ratito. Sí. El gobernador no quiere comer su sándwich. Eso es la realidad, pues tú fíjese, ¿no? Palpable, ¿no? Entonces, lamentablemente Chiclayo no está preparado para poder hacer tener el drenaje, ¿no? Convocando al Comité de Defensa Civil, sí, pedido al alcalde. Me he dirigido ayer, ¿no? Me he dirigido por escrito al señor Yudecimo para pedirle una reunión del Comité de Defensa Civil y que podamos hacer esa evaluación y sobre el terreno, como el caso que ustedes presentan, ir y ver pues las medidas a tomar. No hay que esperar el presidente Simón está en Lima, no viene sino hasta el sábado, me ha dicho. Ajá. Pero sería conveniente a ver si podemos ubicar a la vicepresidenta, la señora Nelly Saldarriaga, para que convoque al comité regional y veamos de emergencias acciones que, si bien no hay una situación dramáticamente grave, por lo menos hay una situación mortificante y no vemos una respuesta de la autoridad municipal, tanto a nivel distrital como provincial, para que la gente empiece a darse cuenta que, bueno, empiezan a solucionar estos problemas. Sí, porque ¿no? eso es el momento de prever el caso de defensa civil. Por ejemplo, debe tener un acopio de carpas, incluso hasta de alimentos. Hay que ver con PRONA, con quién le corresponde, porque puede agravarse la situación. Hay gente que está en extrema pobreza, los que viven en pueblos jóvenes. Además, cuidar con la cuestión de las vías de comunicación y que se pueda contraer incluso cortar el abastecimiento de los distritos aquí a Chiclayo, ¿no? Bueno, entonces, eso amerita esa reunión. Sí, eso es evidente. ¿Tenemos algunas otras tomas? Sí. Todavía la están procesando, porque hay gente que me ha dicho, oye,
Pero esto viene hace unos momentos, claro. Las vistas que se toman se hacen un par de horas antes del programa y no hay mucho tiempo para poder editarlas. Pepe Suclupe y José Luis Oliva han venido mojaditos porque todavía sigue lloviendo y nos han dado la información que las lluvias van a persistir por lo menos hasta la primera quincena de marzo, Bel. Claro, como repito, hay que ver incluso cómo se prevé la cuestión de eso, como digo, las viviendas, ¿no? En los lugares donde no tienen techo aligerado, ¿no? Entonces, porque ya es una lluvia persistente, ¿no? Entonces, tomar las medidas es importantísimo, ¿no? Muy bien. Retomando el tema del partido aprista en esta semana de homenajes y de conmemoraciones, casi no hay, salvo estas expresiones culturales del libro de Gelli y del libro de Moisés Montenegro. ¿Qué otra actividad va a realizarse por el 113 aniversario del nacimiento de Víctor Raúl? Se está acentuando el comité ejecutivo, que lo preside el compañero Julio Pagaviño. Justamente hoy a las 10 de la mañana hay un conversatorio a cargo Barba, ¿no? Es un dirigente nacional quien ha venido para exponer sobre un tema importante, sobre los gobernadores del siglo XXI. Va a ser en el local de partido. En la noche hay un acto central, hoy en la noche, así como el día de mañana también. Y lo importante es que se realicen en todos los distritos, ¿no? Me dicen que hay una nota con los gobernadores de la región. Sí. Vamos a ver si podemos verla, Claro, porque Pepe Suclupe ha estado claro. temprano con ellos. A ver, Pavel, la nota con los gobernadores de la región Lambayeque que ha hecho Pepe Suclupe. ¿Los conoces, no? Sí, de Santa Rosa, de Tumán, de Pueblo Nuevo, Leonardo Ortiz, Macupe. Pueblos, eso es lo más importante, el trabajo sobre todo. Y estamos ya acompañados, vamos a conversar con el gobernador político del distrito de José Leonardo Ortiz, este joven gobernador que tiene Leonardo Ortiz, como es el señor Jimmy Chávez. Para TV Norte, Canal 21, Fernando Noblecía Merino. ¿Cómo está, Jimmy? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto tener que saludarte, saludar al amigo Fernando Noblecía y bueno, a tu disposición para las preguntas que desees. El día de hoy vemos a todos los gobernadores políticos de los diferentes distritos de las provincias reunidos con la finalidad de plasmar sobre todo la ayuda necesaria por parte de las autoridades para poder así de esta manera poder ayudar a sus pueblos, a los distritos con estos lluvias, estos fenómenos naturales, sobre todo estas lluvias que están azotando a nuestra ciudad de Chiclayo. Jimmy. Sí, definitivamente, mira, la preocupación de todos nosotros, como tú verás, se está haciendo un trabajo coordinado con todos los gobernadores de cada uno de los distritos y por ejemplo el día de hoy estábamos esperando al director nacional de defensa del Ministerio del Interior, al amigo Telmo Barba Nureña, con quien estamos pensando hacer una serie de coloquios y eventos a nivel de toda la región Lambayeque para poder cómo tener que enfrentar un tan álgido problema que tenemos, no solamente creo en Leonardo Ortiz, sino a nivel de toda la región Lambayeque y por qué no decirlo a nivel nacional, como es el caso de la seguridad ciudadana. Y por ello el día de mañana en José Leonardo Ortiz a las 4 de la tarde se está haciendo un importante taller, un importante evento para poder en todo caso tener que señalar cómo podemos enfrentar este tan álgido problema como es el caso de seguridad ciudadana. Así es, muy bien, vamos también conversando con otro gobernador también político de Pueblo Nuevo. Mesón en Muro, el señor Héctor Sánchez Segura, para TV Norte, Canal 21. Bienvenido sobre todo y bueno, también, como ya lo ha dicho Jimmy Chávez, el día de hoy ustedes se han reunido con la finalidad también de decirle a las autoridades que también necesitan ayuda necesaria para Mesón en Muro. Efectivamente, buenos días a toda la colectividad de Chiclayo, la región Lambayeque. Estamos reuniéndonos hoy día acá en el local del partido aprista, todos los gobernadores para ver la problemática departamental en estos momentos que estamos siendo azotados por estos fenómenos de la naturaleza que nos ayudan. Muy bien, nos gana el tiempo. Hubiésemos querido escuchar a todos los gobernadores. A todos los conoce el gobernador Gelli Villarruel. Están trabajando bien. Te agradezco mucho, Gelli. Muy agradecido a usted, don Fernando. Espero contar con tu presencia próximamente. Estaremos acá con ¿Sí? el mayor de los gustos. Me debes un libro y me debes un disco, que me acabo de acordar. También le debo el disco. Bueno, de deudor, vas a engrosar la lista de deudores. la deuda, lo que se tiene que pagar y eso mantiene la relación permanente. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por la audiencia. Hasta mañana a las 8.